Me llamo Roberto y he sido transportista por mucho tiempo. La mayor parte de mi vida realmente. Ya tengo 43 años y debo decir que esta labor para mí es muy especial. Le tengo mucho cariño, pues ha sido mi sustento y el de mi familia por muchos años. Lo disfruto y también me ha dejado buenos amigos que también son colegas. Pero también tiene su lado oscuro. Pues no es un secreto que ahora sea muy peligroso para los transportistas andar en las carreteras de México. Y no solo eso. También muchos de mis amigos y yo hemos vivido experiencias muy extrañas que no tienen una explicación sensata o lógica. Esta historia se trata precisamente de eso. Algo que me ocurrió hace tiempo y que sigue siendo una incógnita para mí y para las personas que me rodean. Yo venía de regreso de entregar un cargamento y ya me dirigía a mi ciudad. Eran pasadas las 11 de la noche. Yo conducía por una carretera muy tranquila sin tanto tráfico y muy oscura. Venía escuchando música cuando de pronto un amigo mío, quien también es transportista, me habló por la radio. Le contesté y lo saludé con mucho gusto. Le dije que me sorprendía que me hubiera llamado, pues pensaba que estaba de vacaciones, ya que él me había dicho que se iba a tomar una semana para llevar a sus hijos a un parque de diversiones en la Ciudad de México, pues eran vacaciones de verano. Él no me dio explicaciones del por qué estaba trabajando. Únicamente me dijo que se le había quedado el camión en una zona de terracería. Me dijo que él sabía que yo andaba en esa carretera, que por favor fuera a ayudarle, pues no podía comunicarse con nadie más. Claro que sí. Pásame la ubicación exacta para ver cuánto tiempo me demoraría en llegar, le respondí. Él me dijo la dirección. Me sorprendió que me la diera tan exacta, pero para mí mucho mejor, pues así no me perdería. Yo le contesté que estaba perfecto, que como en una hora llegaba. Le quería hacer más plática mientras llegaba y preguntarle por qué no había ido de vacaciones y simplemente platicar con él, para que no se sintiera solo en ese lugar, pero me colgó de inmediato. Yo no cuestioné nada. Únicamente conduje hasta allá para ayudarle en lo que pudiera, pues tampoco me dio detalles de qué era lo que le había pasado a su camión. En última instancia, tal vez solo lo recogería y después él iría al día siguiente por él con un mecánico o yo qué sé. Pero sí me preocupaba que estuviera ahí solo, pues estaba peligrosa la situación. Llegué hasta el lugar donde él me indicó que debía meterme entre el monte. Era un camino despoblado de terracería. La verdad, sí me cuestioné de qué se encontraba haciendo él ahí, pues no se veían luces de nada, ni había algún pueblo o vida en el lugar. Era solo monte y oscuridad. Por supuesto que me empecé a sentir algo nervioso. Estaba tenso por la situación, pero nunca pensé en fantasmas o cosas paranormales. Más bien, yo le tenía miedo a los vivos. Y ustedes saben de qué hablo. Le intenté llamar por la radio a mi amigo, pero no respondía. Quería saber exactamente dónde se encontraba, pues ya estaba en la ubicación que me dijo, muy adentrado en aquel monte y nada más no lo veía, pero nunca me respondió. Llegué a un lugar donde era solo terreno sin vegetación. Era solo tierra y el camino ya no estaba. Es decir, ya no había más camino hacia adelante. Y fue ahí cuando supe que algo andaba mal. Decidí llamarle a mi amigo a su teléfono, pero no me respondió. Después intenté llamarle a su esposa y ella sí me contestó. Le dije preocupado lo que estaba sucediendo, sin querer asustarla, por supuesto, pero quería saber si mi amigo se había comunicado con ella. Pero antes de que yo terminara de hablar con ella me dijo: A ver, espera, Roberto. Manuel está aquí con nosotros. ¿No te dijo que íbamos a traer a los niños de vacaciones? Sentí como si me hubiera caído un balde de agua helada. Mi corazón se aceleró, pues es que claramente quien me había llamado era la voz de mi amigo Manuel, o algo que imitaba su voz a la perfección.
y sabía mi nombre. La esposa de Manuel me hablaba por el teléfono preocupada, y después me pasó a mi amigo. ¿Qué pasó, hermano? ¿Estás bien?, me dijo Manuel. Yo le resumí lo que me había sucedido, y él me respondió: vete de ahí ya. Sal de ahí, yo no te llamé. Mi camión está en mi casa. Alguien más quería que fueras a ese lugar. En eso la llamada se cortó. Yo intenté llamarlo otra vez, pero decía que no había señal. Y en lo que daba la vuelta para largarme de ahí, vi enfrente de mí demasiadas siluetas que iban saliendo de la nada en la oscuridad. Tenían formas que yo jamás había visto. No se veían como personas. No eran personas. Y venían caminando hacia mí. Yo arranqué lo más rápido que pude dando la vuelta, y estas cosas comenzaron a correr hacia mí. Yo venía con el corazón latiéndome a 1000 por hora. Ya no alcanzaba a ver mucho hacia atrás, pues estaba demasiado oscuro. Pero en eso sonó la radio de nuevo. Yo respondí pensando que era algún colega al que había llamado Manuel. Pero sonó una voz macabra, demasiado grave, que nunca había escuchado, diciéndome que no me fuera, que no iban a hacerme daño. Yo colgué inmediatamente y seguí conduciendo, y cada vez me acercaba más a la carretera, pero la radio seguía sonando, y se escuchaba cómo se burlaban de mí. Muchas criaturas, y digo criaturas porque sus voces no eran de personas. No sé qué carajos eran, pero yo no me detuve y ya no volteé hacia atrás. Seguí conduciendo hasta que por fin salí a carretera y me puse a salvo. Ya unos minutos después, en un tramo, volví a tener señal, y sonó mi celular. Era Manuel de nuevo, preocupado por mí, pues no sabía qué estaba sucediendo. Yo le respondí que ya estaba bien, que ya iba para mi casa y que no se preocupara. Esa noche llegué a mi casa con tanto miedo y tensión. Le conté a mi esposa y después le conté a mis colegas, quienes me creyeron al instante, pues ellos también han sido víctimas de lo desconocido en las carreteras, cuando la oscuridad las invade. Nunca supe qué era eso o que imitó a la perfección la voz de mi amigo, ni para qué me querían. Y no quiero ni imaginarme qué hubiera pasado si yo no hubiera logrado escapar de allá a tiempo, o si una llanta se me hubiera dañado, o un sinfín de cosas que se me ocurren que hubiera podido suceder. Creo firmemente que no estaré aquí contándoles esto. Hola a todos. Este relato que estoy por contarles me sucedió hace años cuando era transportista y vivía en Estados Unidos. Trabajaba en mi tráiler cada semana. Iba de estado en estado, lo cual me gustaba mucho, pues conocía lugares donde nunca había estado, y muchos de ellos son de verdad muy bonitos. Viajaba de día y de noche también. No tenía un horario fijo. Simplemente cuando solicitaban de mi servicio de transportista lo hacía sin importar la hora que fuera, pues era muy bien pagado ese trabajo. Cuando cuento esto, la gente siempre me pregunta que si nunca vi cosas extrañas en la carretera mientras manejaba, y la respuesta es que sí. Sería raro que dijera que no, pues soy de las personas que siempre han creído que estamos rodeados de cosas que no podemos ver, y muchas de estas cosas se esconden en la noche, en lugares lejanos desolados, como lo son las carreteras y sus grandes montes. Y lo que les voy a contar, sin duda, la considero la cosa más increíble y perturbadora que me ocurrió durante esos años de labor. Recuerdo que hacía un viaje largo desde California hasta Pensilvania. Dormí en la cabina y después seguía mi trayecto. Era invierno, así que hacía mucho frío.
Esa noche conducía a eso de las 3:30 de la madrugada. Estaba en busca de alguna gasolinera o algún restaurante de esos que están siempre abiertos las 24 horas, para poder comprarme un café y también algo de comer. Conduje hasta que noté unas luces pocos metros al frente. Se trataba de un pequeño restaurante que, para mi suerte, estaba abierto. Me salí de la carretera y estacioné mi camión afuera en el estacionamiento, donde por cierto no había carros estacionados. Pero no se me hizo raro, pues era lógico que no hubiera clientes a esas horas. O eso fue lo que pensé yo. Entré al lugar, donde yo creí que estaría caliente por la calefacción, pero hacía mucho frío adentro. De hecho, estaba igual de frío que afuera. Yo decidí mejor ordenar la comida para llevar, pues no podía comérmela a gusto allá adentro con tanto frío. Prefería volver a la calefacción de mi tráiler. Y lo extraño comienza aquí. Cuando entré al lugar, aparte de sentir frío, vi que había una mesa ocupada con 2 hombres, quienes se me quedaron viendo en todo momento desde que di el primer paso dentro del lugar. Sinceramente me ponían algo incómodo, pues no dejaban de verme. Yo simplemente no les puse atención y seguí hasta la barra para pedir. Pero en la barra había una señora como de 60 años, de aspecto algo inquietante, quien también me veía acercarme sin quitarme la vista de encima, con una cara muy seria. En el lugar se escuchaba música country, y además de aquella señora había un cocinero en la parte de atrás, quien también me observaba por la ventana donde pasa la comida. No voy a negar que sí me sentí incómodo, pues esas personas estaban actuando muy extraño, y no era usual que me miraran tanto sin parar. Pero hasta ahí no sentía miedo ni pensé nada malo. Únicamente estaba confundido. Le dije a la señora que me gustaría ordenar. Ella, sin decirme nada y sin quitarme la vista de encima, me pasó un papel y una pluma para que anotara mi orden. Yo la tomé y le di las gracias. Anoté lo que quería y puse que era para llevar. Se lo entregué de nuevo y luego pregunté por el baño. Ella me indicó con su mano en dónde estaba. Le volví a dar las gracias y caminé hasta ahí entrando rápido al baño, pues ya me urgía. Cuando terminé fui a lavarme las manos y también la cara para despertarme un poco. Después revisé mi celular de esos antiguos para ver si no tenía mensajes de mi esposa. Después de eso abrí la puerta del baño para salir. Pero con lo que me encontré al abrir la puerta fue algo que para nada me esperaba y que me dejó por un tiempo ahí pasmado. El lugar estaba oscuro y por las luces de afuera se podía ver que estaba abandonado. Las mesas estaban rotas, las paredes estaban ya casi cayéndose y la barra no estaba. Había un montón de escombros y basura en el piso que me impedían caminar sin tropezarme para salir de ahí. Yo temblaba de miedo. Trataba de salir de ahí, pero me tropezaba con los escombros y al mismo tiempo intentaba asimilar qué carajo estaba pasando. Tenía demasiado miedo, angustia y nervios, todo a la vez. Cuando salí del lugar vi que una patrulla se iba estacionando. Salí con las manos en alto, aunque no me estaban apuntando. El oficial se acercó a mí y me preguntó qué estaba haciendo en ese lugar. Yo no podía contarle lo que realmente sucedió. Sabía que no me iba a creer y que al contrario, iba a pensar que había ingerido sustancias y me podía detener. Y lo primero que se me ocurrió decirle fue que ya no aguantaba las ganas de ir al baño, y que se me ocurrió entrar ahí para hacer mis necesidades. Él me revisó y también mi camión. Después entró al lugar con su linterna y me dijo que lo esperara afuera, y así lo hice. Él salió del lugar y me dijo que me dejaría ir, pero que nunca volviera a entrar a lugares abandonados para ir al baño, que mejor me esperara hasta encontrar alguna gasolinera. Yo me disculpé y le di las gracias por la advertencia, pero no pude aguantarme y le tuve que preguntar:
que qué era ese lugar antes. Él se me quedó viendo como recordando algo muy malo y me contó. Esta era una cafetería muy famosa en los 90s. Siempre estaba llena de gente, de camioneros de esa carretera más que nada. Pero que un día que el lugar se encontraba lleno, 2 hombres entraron armados y les quitaron la vida a 12 personas en el lugar. Después de eso, la cafetería cerró y nadie nunca quiso volver a abrirla, pues es un lugar que ya está marcado por la tragedia, por lo horrible de los hechos. Me quedé asombrado escuchando eso. Me retiré en mi camión, pero venía con tanto miedo y con un temblor que no se me iba del cuerpo. No dejaba de preguntarme el por qué me había pasado eso a mí. Porque ese lugar estaba encendido justo cuando yo pasaba por ahí. Porque querían que yo llegara al lugar. Tantas preguntas que, evidentemente, nunca tendrán una respuesta. Esas personas que no dejaban de verme cuando entré al lugar, evidentemente ya no estaban en este plano. Y fue la primera vez que yo veía gente fallecida. Y no fue nada agradable. De verdad que no lo fue. Únicamente me quedo con esta horrible experiencia para contarla. Pero hubiera preferido que yo no fuera quien hubiera vivido esto. Trabajo en una compañía de mudanzas en Estados Unidos. Ya tengo años con este empleo. Consiste en transportar muebles y pertenencias de los clientes a sus nuevos hogares en mi camión. Yo hago viajes largos, es decir, de ciudad a ciudad y a veces hasta otros estados. Primero que nada, mi nombre es Felipe, y la siguiente anécdota que quiero compartirles me sucedió en uno de estos viajes mientras transportaba muebles y pertenencias de una familia, quien se estaba mudando desde Washington hasta Colorado. Iba a ser un viaje largo, así que me preparé con todas mis cosas y salí a carretera. La noche cayó. Venía en llamada con mi madre, quien me estaba contando unos problemas que habían sucedido en la casa, cuando de pronto escuché algunos golpes en la caja del tráiler. Fueron tan fuertes que incluso mi madre al teléfono me preguntó que qué se escuchaba. Yo le dije que no sabía, que venía de la caja y tal vez algo se había caído. Le dije que tenía que colgar para estacionarme en algún lugar y revisar que todo estuviera bien. Me bajé en un lugar y bajé a revisar la parte de atrás con la linterna. Abrí las puertas y vi que todo estaba en orden. Pero aún así decidí subir y adentrarme en la caja para revisar todo, pues si algo le sucede a alguno de los muebles de las personas, nosotros tenemos que pagarlas como nuevas. Caminé hasta el fondo, pero todo se veía en perfecto estado, así como mi compañero y yo lo habíamos organizado antes de que me fuera. Pero al fondo noté algo. Había una caja de cartón que estaba ladeada y en el piso habían muchos juguetes tirados, lo cual se me hizo muy extraño, puesto que todas las cajas venían completamente selladas. Nosotros mismos nos cercioramos de eso. Entendía que la caja se hubiera caído, aunque iba manejando muy bien, pero no me explicaba cómo era que se había abierto con tanta cinta adhesiva que tenía. En fin, levanté todos los juguetes y revisé que todos estuvieran intactos. Después los volví a meter a la caja y la volví a cerrar con la misma cinta, y la dejé en el suelo para que no volviera a caerse. Entonces cerré y continué conduciendo. Minutos después le marqué a mi madre de nuevo para hacerle saber que todo estaba bien, pues sabía que se había quedado preocupada, y después seguimos platicando de lo que me estaba contando. Pero en eso, de nuevo se escucharon golpes en la parte de atrás, y esta vez no solo fue eso, sino que también se escuchaban unos ruidos de alguien que estaba tarareando. Yo le hice saber a mi madre lo que estaba sucediendo, y ella me dijo que eso no era normal,
que tenía que estacionarme en alguna gasolinera, donde hubiera suficiente luz y revisar bien la caja. Así que me estacioné en la primera gasolinera. Colgué el teléfono y volví a entrar a la caja a revisar. Debo decirles que cuando yo caminaba por fuera del camión, esa voz se seguía escuchando, pero ahora podía escucharla más clara y más cerca, y parecía ser de una niña pequeña. Yo me apresuré a abrir y cuando entré aquello ya no se escuchó. Pregunté si había alguien ahí, pero no hubo respuesta. De nuevo caminé hasta el fondo de la caja. Aunque había luz afuera, no iluminaba hasta el fondo. Así que volví a sacar mi linterna y de nuevo pude ver aquella misma caja de cartón, ladeada y con todos los juguetes afuera. Se me enchinó la piel solo de ver eso, pues esta vez no había forma de que la caja se ladeara sola y se volviera a abrir. Comencé a guardar de nuevo los juguetes, pero mientras lo hacía, las puertas de la caja se cerraron de golpe. Yo corrí para abrirlas, pero no podía. Solamente se podía abrir desde afuera. Comencé a entrar en pánico. Golpeaba el camión para ver si alguien me escuchaba, aunque me había estacionado muy retirado de donde está la tienda y las pipas de la gasolinera, pues no quería estorbar. No entendía qué estaba pasando. Eso nunca había ocurrido. Y sabía que no había sido nadie que estuviera afuera. Nunca vi o escuché a nadie afuera mientras revisaba el lugar. Golpeaba con desespero para que alguien me abriera. Y en eso, escuché una risa de una niña en el fondo de la caja del camión. Aluzaba con la linterna, pero no veía a nadie. Estaba sudando y quedándome sin oxígeno de tanto golpear la puerta, y aterrado de lo que fuera que se encontraba ya dentro conmigo. Sentí un terror que no le deseo a nadie. Llamé a mi madre y le conté lo que me estaba sucediendo. Ella llamó a la policía y les dijo dónde estaba, así que enviaron a un patrullero de carreteras que estaba cerca. No sé decirles con exactitud cuánto tardó, pero a mí se me hizo eterno. En todo el tiempo que estuve allí, aquella niña no dejaba de reírse, y los juguetes se movían. Yo no podía verlos porque no quería luzar y ver algo que me pudiera causar un paro o algo por el estilo, pero podía escucharlos. De pronto se callaba y empezaba a tararear la misma canción que aún no puedo sacarme de mi cabeza. Por fin llegó la policía. Me abrió la puerta y me preguntó que si estaba bien, y yo le conté todo. Él entró a la gasolinera a investigar, pues él pensaba que alguien me había hecho eso a propósito, y quería ver las cámaras para ver si podía ver quién había sido. Pero en las cámaras salía que las puertas habían cerrado solas, lo cual era imposible porque ni siquiera había viento esa noche, y aunque lo hubiera habido, esas puertas son muy pesadas. No se cierran solas, al menos que alguien las manipule. El policía estaba tan sorprendido como yo. Me dijo que notificara a la compañía para la que trabajaba, pues tal vez las puertas necesitaban ser cambiadas. Y después de eso nos retiramos. En todo el camino podía escuchar ruidos atrás, pero yo ya no me molestaba en ir a ver qué era. Ya no pensaba entrar ahí hasta que entregara todos los muebles. Llegando al domicilio les comenté a la pareja lo que había sucedido, pues los juguetes estaban completamente regados por todo el camión, y tenía que hacérselo saber. La señora puso la mano en su boca. Sus ojos se llenaron de lágrimas y se metió corriendo a su casa. Yo en ese momento no entendí su reacción, hasta que el señor, su esposo, me comentó que su pequeña hija Lily acababa de fallecer de una enfermedad terminal hace un mes. Por eso se estaban mudando, pues aquella ciudad les recordaba a ella. Me dijo también que esos eran sus juguetes, que él insistió a su esposa que los donaran, pero que ella no quiso, pues dijo que era lo único que le quedaba de su hija.
El señor me ofreció una disculpa, pero a la vez me pedía que le contara los detalles de qué era lo que había escuchado. Parecía que le daba algo de felicidad saber que su hija seguía ahí. Le conté de la canción que tarareaba, y él me dijo que esa canción se la compuso su esposa cuando pasaba las noches con ella en el hospital, y Lily no podía dormir. Para mí fue muy fuerte escuchar todo eso. De verdad sentí muchas emociones juntas. Por una parte, el miedo de saber que una niña fallecida había viajado conmigo y me había encerrado con ella en la caja del tráiler. Y por otra parte, tristeza. Al escuchar su historia y ver la tristeza de sus padres, pues yo también soy uno. De regreso ya nada pasó. No sé si la niña sigue en casa de sus padres jugando con sus juguetes, o si hayan decidido mejor donarlos. Donde quiera que esté, solo espero que esté bien. Y a esa pareja únicamente les deseo sanación. Esta fue mi historia. Buenas noches. Hola Glenn y audiencia del sector del terror. Esta historia no me pertenece. Le sucedió a mi tío cuando era transportista aquí en México, a principios de los 2000. Le pedí permiso para poder compartirla con todos ustedes. Él me dijo que sí, que solamente no diera su nombre real, así que le diremos José Luis para la historia. Le pedí permiso de contarla, pues es que es muy perturbadora y es digna de contar. Él nos la contó cuando éramos más pequeños, y ya más grande nos la volvió a contar. Y en ambas ocasiones es algo que te pone los vellos de punta. Él salió al estado de Jalisco, ahí era su punto de entrega. Iba con un colega y amigo de él, que le ayudaría a descargar la mercancía. Dice que iban cerca de un pueblo. Era de madrugada, aunque no recuerda la hora exacta, y mientras conducía platicaban. Vieron a una persona corriendo enfrente hacia ellos, en medio de la carretera. Mi tío quiso frenar, pues si no lo iba a arrollar. Era un hombre que vestía una bata azul con un logotipo, y estaba en medio de la carretera intentando que mi tío se detuviera a ayudarlo. O así parecía. Mi tío al detenerse bajó la ventana y le gritó que si estaba loco, que lo pudo haber atropellado, que cómo se le ocurría correr en medio de la carretera. Este hombre se acercaba lentamente hacia la ventana de mi tío. Dice que tenía la mirada perdida y los ojos llorosos, y que no dejaba de decir: ayúdame, por favor ayúdame, la bestia viene. El amigo de mi tío le preguntó que quién lo estaba siguiendo, pero el hombre solo gritaba lo mismo y lo mismo, hasta que mi tío logró ver en su bata el logotipo. Era de un hospital psiquiátrico que se encontraba cerca de allí. Mi tío se lo hizo saber a su amigo de manera discreta, sin que el hombre escuchara. Y su amigo se fue a la cabina a marcar a las autoridades, para reportar que aquel hombre se había escapado y estaba corriendo en medio de la carretera. Mientras tanto, mi tío dice que lo mantenía entretenido. Le decía que todo iba a estar bien, pero nunca lo dejó subir al camión como aquel hombre quería. Le dijo que la policía ya iba en camino, que estaba muy cerca de ahí y que ya podían irse, pues ellos tenían que llegar a tiempo a la entrega. Le dijeron al hombre que la policía ya iba a ayudarlo, pero que ellos no podían hacer nada más por él, pues tampoco podían subir a un desconocido al camión, y más si padecía de sus facultades mentales, pues también podía ser un peligro para ellos. Mi tío se cercioró de que se quedara a la orilla de la carretera, donde no estuviera en peligro de que algún coche lo arrollara, y después de eso se fue. Íbamos ya retirados, cuando mi amigo recibió una llamada de la policía, pues habían encontrado a aquel hombre en el monte, pero completamente desgarrado, y con sus brazos y piernas arrancadas. Tuvimos que regresar a declarar, pues ellos querían saber si no habíamos visto nada más, porque decían que quién le había hecho eso al hombre,
Tenía que haber sido un animal muy grande y con garras inmensas. Pero lo raro era que ahí en esa zona no había animales salvajes. Únicamente en las granjas aledañas había cerdos, caballos y borregos, pero nada más. Mi tío le dijo que el hombre había dicho que la bestia lo venía persiguiendo, pero que mi tío pensó que estaba alucinando, pues era un interno del hospital mental. Y agregó que no habían visto nada más, que la verdad no pusieron mucha atención al monte. Solamente lo observaban a él para que no se fuera a atravesar mientras pasaba algún carro. Mi tío cuenta que los policías estaban muy confundidos y también preocupados, pues los peritos no podían deducir qué cosa era lo que había dejado a aquel hombre en esas condiciones. Sabían que era un animal, y sus extremidades habían sido arrancadas a grandes mordidas. Era la cosa más atroz que habían visto hasta ahora en su trabajo. Así lo afirmaron los policías. Así sin más dejaron ir a mi tío y a su amigo, y ya no supieron qué pasó con el caso, o si pudieron saber qué fue lo que le hizo eso a aquel pobre hombre. Pero después de todo no estaba tan loco, pues él podía ver lo que lo iba siguiendo, que por desgracia mi tío no le creyó. Claro que mi tío sintió culpa por mucho tiempo, pero también me pongo a pensar, ¿ustedes qué habrían hecho en su lugar? No puedes subir a tu carro o camión a alguien que no conoces a mitad de la carretera, y en plena noche, y más sabiendo que esa persona se había escapado de un hospital psiquiátrico. No lo sé. Yo sé que habrá muchas opiniones encontradas, pero aquí lo importante y el punto de esta historia, y la verdadera pregunta es, ¿qué cosa fue la que le hizo eso a ese hombre? Es algo que jamás sabremos, pero es aterrador.